Buenos días, nos encontramos en entrevista con los miembros del Disaster Resilience Network y el Consejo Intercultural Resistente a los Desastres aquí en Tulsa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ellos nos van a platicar un poco a la semana sobre, en esta temporada de tornados, qué es lo que se tiene que hacer para prevenir desastres y tener un plan de emergencia. We're going to talk about what do we need to do for the disaster and to prevent it and to be prepared for it. Okay. La primera pregunta, ¿qué se necesita para un plan de emergencia? First question is what do we need to create a plan of emergency plan? Well, the first thing that's most important is communication. Lo más importante es la comunicación. So that when a family is together, they should talk about the things that they need to do in the event of a disaster. So, para cuando las familias estén juntas, todos tengan la oportunidad de hablar sobre el plan preventivo para el desastre. So one of the first things they should do is they should have drills, like, for example, fire drill of where they would go to get out of the house. They should also identify a place within the house that they would go to shelter in place for a tornado or for a chemical hazard. Una de las cosas que las familias tienen que identificar son las salidas de escape de su propia casa y también prepararse entre familia con todos los miembros, que es sumamente importante para que todos tengan un plan de evacuación que sea bueno para todos. En este caso, ¿cómo podemos apoyar a las familias a crear este plan? How can we support the families to create and to have a plan for a disaster situation? So a lot of what we do is we provide information. Nosotros proveemos mucha información en inglés y en español. Yes, and also in other languages as well. También tenemos la capacidad de tener estos mensajes en diferentes lenguajes. So the information that we provide goes through the various steps, and there's actually many organizations that provide that kind of information, from the Red Cross to ready.gov, and of course we use a number of resources to provide that information to the community. Utilizamos una base de datos grande y extensa que nos permite tener la información correcta. Entre ellos está la Cruz Roja Americana de aquí de la ciudad de Tulsa. What was the other? Ready.gov. Y también una página que se llama ready.gov. Listo. Listo.gobierno, y esa página pues te permite y te da muchísima información relacionada a esto. Yes. So I think the other thing that we do that's very different from other organizations is we bring together a number of different organizations and government entities to help promote this. Una de las cosas que nosotros hacemos muy diferentes a otras organizaciones es que unimos a muchas otras organizaciones, tanto estatales como gubernamentales, para que nos ayuden con todos los pasos a seguir. And we are very pleased with our relationship with the Spanish language media here in Tulsa and indeed across the state. Y estamos muy contentos por la relación que tenemos con todos los medios de comunicación hispanos aquí en la ciudad de Tulsa y a través de todo el estado. En este caso, ¿cómo surge la necesidad de crear este Disaster Resilience Network? In this case, how did this group, this identity was created? Why was it for? Well, it's a long story, but the Disaster Resilience Network was actually created back in December of 2000. And over time, we grew to have many different programs focused on outreach in the community. The Cross-Cultural Council, which is what we're really here to talk about today, grew out of September 11th and Hurricane Katrina. So what happened was people in the many communities were concerned about how to respond to disaster, how they were going to receive emergency communication, and what they were going to do with the emergency communication when they received it. So we have worked with many different groups representing many languages and cultures to try to make sure that everyone receives emergency messages in a form they can understand and that they know what to do with it when they get it. El grupo fue creado en el 2007. Inicialmente se creó porque vimos la necesidad
de tener la información en diversos idiomas para diversas comunidades aquí en la ciudad de Tulsa. Y gracias pues a la ayuda de muchísimas entidades estatales y gubernamentales hemos tenido la oportunidad de pasar ese mensaje y dárselo a conocer a todas las personas que necesitan ese tipo de información. I think I have spoken enough. I would really like our co-chairs, Alex Gomez. Well, I'm and- already speaking. Well, that's true. That's true. He is speaking, but in his own words. And also to have Michael Grogan, who is also the co-chair and is a meteorologist on KOTV. Tina Pena is also with us as well and was involved in helping to create this cross-cultural council. So, Este cónsul multicultural también tiene a los coaches, que en este caso sería la señora Tina Peña del Tulsa Community College y el señor jovencito Michael Grogan, meteorólogo de Canal 6 y un muchacho completamente profesional y bilingüe. Mike, I'll pass the word to And you. for the sake of just clarity, I'll speak in English for the moment. Sure. But one of the most important things to know is that among different communities in Tulsa, Oklahoma City, wherever, there are misconceptions about what to do in severe weather. Probably the first one is that people tend to look for a shelter, refugio, afuera de su casa. So you need to make sure you know your house is much safer in almost all circumstances, rather than trying to drive and be on the road during dangerous weather. Dice que una de las cosas muy importantes es saber dónde están los refugios que están alrededor de tu propiedad, pero en este caso tu propia casa definitivamente es el mejor refugio que puedes tomar en un momento de tormenta, en un momento de alguna situación ecológica grave. En este caso sabemos que Tulsa no cuenta con refugios antitornados públicos, ¿verdad? Does Tulsa No. have any public tornado shelters? No public tornado shelters, mainly for the reason of keeping people off the streets during dangerous weather. There are community shelters in places like mobile home parks or manufactured homes. They might have a brick structure where the residents can go. Sí, no hay un lugar público específico en la ciudad, ya que la idea principal es mantener a la gente dentro de sus casas y que no estén en la calle arriesgando su vida. Pero sí existen shelters comunitarios, esos se encuentran en los lugares, en las casas de móviles y en ciertos lugares de la ciudad. En este caso, ¿cuál sería el proceso para las familias que tienen una casa móvil y no tienen tiempo de salir? No tienen tiempo, digamos, de responder en ese momento. ¿Cómo In this sería? case, if you have a family that lives in a mobile home and they really don't have time to search or seek for shelter, what's the best recommendation for them? Well, we hope we never get to that because there are two stages of warnings or preparations. One is a tornado watch, for example. Like last night, we were under a tornado watch. When that happens, a family who lives in one of those housing units needs to know they need to find a place to get to shelter when a warning could be issued. So they need to prepare to take action and be near a shelter already beforehand. Dice que esperemos que realmente no toque una situación de esa, pero que en dado caso que llegue a suceder, cuando el sistema meteorológico manda la emergencia del Tornado Watch, en ese momento yo creo que las familias tienen que estar ya preparándose y ver dónde se tienen que trasladar o en dónde se pueden guardar para evitar una desgracia. Muy bien. En este caso también las familias que no tengan, por ejemplo, su tornado shelter mencionaban que lo más recomendable era mantenerse dentro de los hogares, cuando es una casa que no es una casa móvil, ¿verdad? ¿Cuál sería en ese proceso que tienen que tomar la familia? Okay, so we know that if they stay home to shelter in their own property, what's the best place inside the property for them to shelter and to have, The most interior room, you want to make sure you put as many walls between you and outside. Oftentimes it's a bathroom, a closet. It could also be sometimes even an interior hallway, but on the lowest floor of the house, perhaps even a basement if one is available. Sí, si tienen un basement, un sótano, que es una de las mejores cosas. También tratar de esconderse o de guardarse en donde hayan muchas paredes entre medio, como los closets o tal vez los baños, son buenos para que puedas tener shelter. En este caso también estábamos hablando que es necesario contar con en el plan de emergencia, tener también
un kit de suministros de qué es lo que tiene que tener. ¿Pueden explicarme un poco qué es lo que tiene que tener? Yeah, so for an example, it would be great for everyone to have an emergency kit ready, just in case of a tornado or whatever the situation is. What are the main items that someone should have inside an emergency kit? If you want to show me those, it would be great. Vamos a mostrar unos pequeños ejemplos de varias cosas que deben de tener. Go ahead Okay, and show so them. I'm going to pull out some items from here. It won't be in any particular order, and I'll try to cover things that may not be pulled out of the pack. One of the things you need to first make sure is that you have food of some kind. It's best to have enough food to last you 3 days, or 72 hours. Dice que es importante que tengamos por lo menos algún tipo de comida deshidratada o comida que puedas mantener contigo por lo menos para unos 3 o 4 días. Este es un ejemplo de ese tipo de comida. Como trigo. Another item, I won't pull it out because I would have to dig for it, but you should also have enough water for members of your family, a gallon of water per day per person. Dice que también es importante tener aunque sea un galón de agua por día por persona dentro de la casa. And again, that should be for 3 days or 72 hours. Debe ser para unos 3 días o unas 72 horas. Now, some of these other items are things to personalize your kit to make sure that you have things that you might need, like, for example, tools that might be of assistance to you. Tienes que tener, bueno, estos son algunos de los instrumentos, herramientas que se pueden tener en dado caso que haya una emergencia. Duct tape. Duct tape, por si acaso tienen que amarrar a alguien, pues. Lo amarran. Flashlight and batteries. Una linterna con baterías extras. This kit is a deluxe kit. Sí, veo. En este paquete pues ya tenemos un poquito más de lo que se necesita, pero él va a mostrar So there's otro elemento. a lot of things in here that many people might not have in their kit. Y hay muchas cosas en esta maleta que de repente algunas personas no tienen. Rope, a tent, Una mini carpa, en dado caso que haya... a folding bucket, I don't know the translation for in Spanish. so you Que es un baldecito. and a first aid Baldecito. kit. Y un pequeño first aid, primeros auxilios con gasas, algún tipo de herramienta para alguna cirugía o cortada es recomendable. And things for hygiene like soap and water and toothpaste. Y muy importante, utensilios para nuestra propia higiene como jabón, cepillo dental y papel toilet, que es importantísimo. If you go to our website or any of the other websites we mentioned, you can find a list of the supplies you would want in a kit. Can you tell me the website again, please? It's www.disasterresiliencenetwork.org. La página web donde pueden ir para ver la lista de cosas importantes para tener es la www.disasterresilientnetwork.org de organización. And it's important to note, you would hopefully never need to use all of these items. There, in the circumstance, you would be trapped in your shelter for several days without having rescue before that. Sí, dice que en muchos de los casos muchos de estos elementos y de estas cosas no se utilizan, pero que es importante tenerlas listos en dado caso que sean necesitadas realmente. But if you're in a case of a disaster like a tornado, you may be trapped for a while, and you need these items to not only be comfortable, but to help survive and help your family. Y en dado caso de un tornado que te encuentres atrapado en tu propia propiedad o en algún lugar, un par de días, estos son el tipo de herramientas y el tipo de artículos que deben de tener para poder subsistir, sobrevivir y estar un poquito más cómodo. Yo sé que él tenía en su mochila, también tenía unas crayolas para colorear, unos libritos para los niños.
también. Cualquier Un cosa que puedan tecito, implementar o que se le puedan llevar para flashcards. los chiquillos, libros, cuentos, crayolas, cualquier cosa para que ellos puedan tener su mente en otro lugar es importante también. También es, en caso de que tengan mascotas, también supongo que tienen que tener, por ejemplo, leash, alimento y todo eso para las mascotas, ¿verdad? Yeah, what's the case like if you have a pet? I was just thinking that. Yes. You really have to be careful about dogs and cats because they will Eat everything? panic. You'll eat everything and panic. They don't like to be sheltered in place just like we wouldn't want to be for a long time. And those animals, in many cases, can do more harm to you than the actual storm, even if they're normally very calm pets. Dice que con las mascotas hay que ser muy cuidadoso y hay que tener mucho cuidado porque a los animales, junto como a nosotros, no nos gustan que nos encierren en lugares cerrados y hay que tener cuidado porque son muy ansiosos o pueden morder o pueden comer los alimentos y pues ahí estaría peor. And so, the only recommendation I would have is if you can fit a carrier or a crate, put that in there with the animal inside. That would be a usually suitable circumstance. Y una de las formas más sencillas para tratar de tener a tus mascotas es que tengas tu propia crater, tu propia Oh, la tu jaulita propia para el jaula perro. portátil para que puedas tener a tu mascota dentro de la jaula y no haya ese tipo de problemas. También hablamos mucho que en caso de cuando hay un tornado o alguna emergencia tiende a haber fallas eléctricas y a veces mucho tiempo tarda en restablecerse, ¿verdad? Por eso la necesidad de tener este kit de emergencias. Yes, in case of a tornado or a strong storm, most of the times we lose energy, electricity, and this is one of the reasons why we should have enough batteries and light. Charge cell phone. Or your phone. Muy bien. ¿Algún mensaje que le quisieran ofrecer a la comunidad? Tina, ¿algún mensaje que quieras ofrecer para la comunidad? Bueno, que sepan que estamos aquí ayudando a las diferentes culturas. Este concilio intercultural se ha creado para educar a nuestra gente y que no se repita lo que se vio en el tornado de Moore hace 2 años. Así que estamos aquí, es por eso, por este concilio se creó Latinos en la Prensa, que estamos aquí para educarnos nosotros, para educar a nuestras familias. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, si deseo más información, ¿dónde me puedo comunicar? ¿A qué teléfono puedo llamar? Si desean más información, se pueden comunicar conmigo al 918-906-6634 o también pueden comunicarse con la señora Peña al 918-381-8610 o en Facebook en Latinos en la Prensa. ¿Y si hablan inglés? igual. ¿En mi número? Perfecto. ¿Algo más que deseen agregar? Simplemente a nuestra comunidad y a toda la gente que nos está viendo que estén siempre alerta y que estén preparados, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.